Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen en una semana donde el jueves 26 se conoció el dato de PIB trimestral de Estados Unidos, dato correspondiente al último trimestre del año anterior, que se situó en un 2,9% por encima de lo esperado. Además, las peticiones de subsidio por desempleo fueron menores que las esperadas. Por tanto, vemos que de momento la economía de Estados Unidos está soportando bastante bien la subida de tipos. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues la semana que viene tenemos citas muy importantes. En concreto, el miércoles 1 de febrero, la Fed comunicará la decisión de los tipos de interés. El mercado lo que espera ahora mismo es que suba los tipos de interés de un 4,5 a un 4,75, por lo que cuidado si a Powell, a la vista de datos anteriores, en vez de subir 25 puntos básicos, se le da por situar los tipos de interés a un 5%, porque eso sería muy sorpresivo y podría generar una enorme volatilidad. En todo caso, aunque suba 25 tipos, quiere decir, aunque suba 25 puntos básicos, no creo que esa parte mucho del discurso, es decir, yo creo que va a seguir con un discurso duro, incidiendo en que todavía queda mucho por hacer y que va a mantener los tipos altos durante todo el tiempo que sea necesario. Lo comentaremos la semana que viene. Ahora, esta no es la única cita importante de la semana que viene, sino que ese mismo día también conoceremos el dato de IPC en la zona euro, donde se espera que se sitúe en un 9,1%, por lo que se presenta un día bastante movidito. Además, al día siguiente, el Banco Central Europeo comunicará la decisión sobre los tipos de interés, que en este caso se espera que suban 50 puntos básicos, situándose en un 3%. Y por último, el viernes 3 tendremos el dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos y de tasa de desempleo también en Estados Unidos. Por tanto, mucha precaución durante esta semana, va a haber bastante movimiento y ahora ya nos vamos a ver lo que dicen los gráficos. 2 segundos por el disclaimer, arrancamos. Bueno, como siempre vamos a empezar por índices americanos, en concreto con el Nasdaq 100, que esta semana dio una señal positiva tras superar la directriz bajista principal y tras superar esta directriz se fue a buscar la siguiente zona de resistencia importante que marcamos, esta zona sombreada. Esta zona es bastante relevante. Aquí si ampliamos el zoom vemos que el viernes habría asomado la patita el Nasdaq por arriba, sin embargo no fue capaz de cerrar al final de la sesión por encima de estos niveles. Eso en cuanto a resistencias. En cuanto a soportes tendríamos esta otra zona sombreada amarilla. Estaríamos hablando entre los 11.500 y los 11.610 aproximadamente. Ahora, si nos vamos al SP500, la situación es bastante similar al DAX y es que también habríamos superado la directriz bajista principal, lo cual es una señal positiva, pero de momento tampoco hemos batido la zona de resistencia que marcamos, los niveles de 4.105. Esta zona de resistencia sería equiparable a la que vimos anteriormente en el Nasdaq. Si nos vamos al Dow Jones, aquí en este caso todavía estaríamos un poquito más lejos de la zona de máximos, en este caso estaría en el entorno de los 34.710 y además aquí recordamos que todavía tiene activada una divergencia bajista hacia niveles de 32.220. Esta divergencia bajista solo se anula en caso de superar los máximos de los 34.710. Además también podríamos marcar como resistencia esta directriz. Fíjate que el viernes fue exactamente donde se paró la subida del precio. Si nos vamos al Russell 2000, bueno, aquí marcamos una zona de resistencia importante de corto plazo en niveles de 1913 aproximadamente y está haciendo amagos de romperla al alza. De todas formas, aquí el nivel realmente importante para medio y largo plazo estaría en el entorno de los 2033. Repetimos una vez más que si supera este nivel estaría activando objetivo por doble triple suelo. En este escenario podríamos ver subidas mucho más importantes en el Russell 2000 y muy probablemente en otros índices americanos. Nos vamos a ver la situación en Europa. Vamos a empezar por el DAX, donde esta semana no hubo mucha novedad. Vamos a seguir ampliando el posible primer impulso. Recordamos que la semana pasada superó una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla, que ahora supone la primera zona de soporte. Niveles entre los 14.843 y 15.015. Después ya para más medio largo plazo tiene soporte en la zona de la media que ya está girada al alza y en niveles de 13.790 puntos. Si nos vamos al Eurostoxx, situación similar al DAX, superando la semana pasada una zona de resistencia importante, la zona de los 4.016, que es la primera zona ahora mismo de soporte importante a vigilar, después ya tendría la zona de la media y los 3.768 puntos. Nos vamos al IBEX, que se encuentra luchando contra una zona de resistencia importantísima, la directriz bajista principal que viene actuando desde el año 2008, esta directriz dibujada en color rojo. Aquí también podemos seguir ampliando el posible primer impulso. Ya está el precio bastante estirado, bastante lejos de la media de 200 sesiones, que es una zona de soporte importante, y después también otra zona de soporte importante para medio largo plazo estaría en niveles de 8.054.
Si nos vamos al FTSE, también está cerca de resistencia importante, en este caso sería la zona de máximos históricos en el nivel de 7.905. Veremos si esta semana es capaz de superar esta zona porque entraría en subida libre. Si nos vamos al CAC francés, situación similar al DAX y el Eurostoxx, superando con claridad esta zona sombreada amarilla, esta zona de resistencia importante, y ya la siguiente referencia estaría en la zona de máximos, en el entorno de los 7.381 puntos. La primera zona de soporte sería el entorno de los 6.750, 6.800, esta zona que antes era resistencia, después la zona de la media y los 6.394 puntos. Si nos vamos al MIP, también vamos a seguir ampliando el posible primer impulso. Tiene primera zona de soporte los 25.600, primera zona de resistencia, pues ya prácticamente sería la zona de máximos en el entorno de los 28.000, 28.200. Si nos vamos al VIX, al índice de volatilidad del S&P500, que sabemos que nos puede dar pistas de los próximos movimientos de renta variable, caídas en la volatilidad implica normalmente subidas en bolsa y repuntes en la volatilidad suele traer aparejadas caídas. Bien, pues ¿qué niveles vigilaría en el índice VIX? Como zona de resistencia muy clara, la directriz bajista principal dibujada en color rojo. Una zona donde ya ha chocado varias veces. Además, ahora mismo la volatilidad se ha parado en niveles de 18 y en caso de superar este máximo estaría activando una figura de doble suelo. En este escenario, cuidadito si supera este máximo porque podríamos ver repuntes de volatilidad y por tanto ajustes en renta variable. El capítulo de acciones viene bastante cargado hoy y es que vamos a analizar todas aquellas que no nos dio tiempo a ver en el directo. Por cierto, si no viste el directo te lo dejo abajo en comentarios porque además hicimos ya el sorteo del libro y también analizamos bastantes acciones, algunas con objetivos activados como Alstom, Crédit Agricole y otras muchas. Ahora vamos a empezar este análisis de acciones por Global Dominion, que ha dado una primera señal de mejoría tras superar la directriz bajista principal y yo ahora empezaría a vigilar una posible estructura de canal ligeramente ascendente. Para ello tendría que retroceder desde esta zona. De momento no tenemos nada, solo una paralela que une mínimos, pero si retrocede desde esta zona pues ya tendríamos dos toques arriba y dos toques abajo. Primera zona de posible soporte, la directriz bajista rota y la media de 200 sesiones que parece que se quiere girar a la alza. Nos vamos a la siguiente acción, Aircross, una acción bastante puñetera hay que decirlo, y es que aquí parecía que nos íbamos, tras superar el 61,8% de esta última caída, parecía que nos íbamos para arriba y desde esta zona el precio se viene abajo, perdiéndose además este anterior mínimo. Sin embargo, se pierde este mínimo y de nuevo vuelve para arriba. Ahora, una vez que vuelve para aquí ya se sabe que es una zona de resistencia importante y desde aquí se vio rechazado el precio. Por tanto, primera zona de resistencia a batir, esta zona sombreada en el entorno de los 3,93. Yo creo que si superamos esta resistencia ya lo más probable es ver otro tramo de subidas. Primera zona de soporte la media y esta zona sombreada verde que antes era resistencia y aquí funcionó de soporte. Fíjate esta jugada amenazando con romper soporte y sin embargo deja una vela con sombra inferior alargada y a partir de ahí subidas. Por tanto, acción un tanto, como dije antes, puñetera y donde acabamos de ver los niveles a tener en cuenta. Ahora nos vamos a la siguiente acción, en este caso Fortinet, de la bolsa americana. Normalmente sabes que traigo las acciones ordenadas, pero bueno, como hoy vamos a ver bastantes y no tuve mucho tiempo, en esta ocasión van a ir mezcladas. Eso sí, tienes el orden en la descripción del vídeo. Bien, ¿qué podemos decir de Fortinet? Bueno, que tuvo una subida muy fuerte y ahora lo que parece que está haciendo el precio es consolidando un poquito toda esta última subida previa. ¿Cuál sería el comportamiento natural para mí? Bueno, yo aquí creo que lo más probable es que al final acabe rompiendo para arriba. Yo creo que esto es un poco consolidación de la subida anterior y que finalmente tirará para arriba. Eso sí, de momento yo tendría precaución porque lo que está haciendo es máximos y mínimos decrecientes. ¿Cuándo daría la primera señal de mejoría? Tras superar esta directriz roja y tras superar los $58,41. Nos vamos a la siguiente acción que sería Coupang, una acción que quien me la pidió me comentaba que no estaba dando todavía beneficios, pero que estaba interesante. Bueno, yo de primeras, al menos particularmente, si una compañía no da beneficios, no me siento muy cómoda con ella, y sobre todo ahora en este entorno de mercado con altos tipos de interés. Pero bueno, es mi apreciación. ¿Qué podemos decir técnicamente? Bueno, que de momento esta subida se ha frenado en esta zona de los 21,45. Esta sería una primera resistencia muy importante para medio plazo. Además, aquí incluso podríamos hablar de una especie de doble techo. No del todo claro, pero bueno, que haya perdido este mínimo no ha sido positivo.
También perdió la directriz alcista, que antes era soporte y aquí funcionó de resistencia, por lo que yo tendría precaución. Nos vamos ahora a una española, AEDAS, que recientemente ha dado una señal positiva tras la superación de este máximo. De hecho, podríamos marcar un objetivo hasta esta zona de los 17,96. Ahora bien, ¿cuál es aquí el problema? El problema es que la media de 200 sesiones todavía se está aplanando. Sería interesante que la media empezase a funcionar de soporte. De momento, precaución, a pesar de este objetivo alcista, vigilaría la zona de la media como posible soporte y después este nivel de los 14,48. Nos vamos ahora a una europea, ThyssenKrupp, que en el corto plazo dio una pequeña señal de mejoría tras la superación de los 6,43 euros. Ahora ya está alejado de soportes, el primero sería la antigua zona de resistencia, después la zona de la media y por último esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Primera zona de resistencia los 9,23 y la directriz bajista principal, esta directriz azul. Nos vamos a la siguiente, que sería Société Générale, que paulatinamente ha ido mejorando su aspecto técnico. La última buena noticia fue la superación de esta resistencia de los 25,71. Ahora tendría resistencia en este antiguo hueco bajista y en niveles Fibonacci de la última caída. El 61,8 estaría en niveles de 28,31. Coincidiría con el antiguo hueco bajista. Primera zona de soporte los 24 euros, la zona de la media y la zona de los 22. Nos vamos a la siguiente, Rubis, una acción que ha sido bastante castigada pero que en el corto plazo está reaccionando desde una zona de soporte importante. Si ampliamos el zoom, vemos que ha superado el nivel de 25,72. Ahora veremos en una futura corrección a la media si la media empieza a funcionar de soporte, lo cual sería bastante positivo. Media, por tanto, primera zona de soporte, después ya los mínimos del año pasado en el entorno de los 20,75. Nos vamos a ver una acción europea que sería HelloFresh, que prácticamente hasta el año pasado había tenido un gran comportamiento, pero tras perder la zona de los 71,24 avisó de que podían venir caídas. Activó objetivo hacia la zona de los 40,81, a objetivo que acabó cumpliendo. Acción, por tanto, bastante castigada, pero que ahora podría dar alguna señal positiva. Vamos a ampliar el zoom. Aquí vemos que se ha parado claramente en esta zona de los 20,07 y en caso de superar los 28,49 estaría avisando de la activación de un doble suelo hacia niveles de 36,56. Acción bastante interesante, parece que se está aplanando la caída, pero necesitamos que bata este nivel para que active el objetivo alcista. De momento tocaría esperar. Nos vamos a otra acción que me habéis pedido, que sería Grom. Bueno, aquí realmente poco tengo que analizar, acción por lo que veo bastante chicharro. No sé si este era el gráfico que me habías pedido, pero aquí poco análisis puedo hacer. Lo único, vigilar la media como soporte, pero vamos, esta acción es más de casino que de otra cosa. Nos vamos a la siguiente acción, que sería Sandial. En este caso vamos a verla en TradingView, acción bastante castigada, pero que se ha parado en el nivel de los 1,97 aproximadamente. Por tanto, si supera la zona de los 3,37 estaría activando objetivo por doble suelo. El objetivo en ese escenario sería la zona de los 4,60, 4,65. Nos vamos a otra acción que me habéis pedido, que sería Carvana, ticker CVNA, cuyo gráfico da bastante miedito, pero vamos a ampliar el zoom por si hay algo interesante. Bueno, aquí recientemente dio una pequeña señal de mejoría tras la activación de este doble suelo, fuertes subidas, pero ya ves que pronto retomó la tendencia bajista. Por tanto, yo tendría precaución. No tiene ningún objetivo activado, tiene la media bajista, el gráfico de medio largo plazo mete miedo. Este tipo de acciones no me interesan. Y no me interesan aunque pueda venir un rebote tranquilamente de un 150%. Pero aquí el riesgo es que nos vayamos a cero. Nos vamos a la siguiente, que sería Electronic Arts. Esta es una acción que me habéis pedido y es una acción que llevaba en el especial oportunidades de inversión para este año y una acción que había que vigilar en caso de superar esta zona de resistencia, esta zona de máximos en el entorno de los 149,43 aproximadamente. De momento sigue en vigilancia, ha respetado soportes en todo momento, pero de momento no ha activado el objetivo alcista. Nos vamos a la siguiente, que sería Genmab, acción en el medio largo plazo claramente alcista. Esto solo cambiaría en caso de perder la zona de los 1863, esta zona de mínimos. Y si ampliamos el zoom, podemos ver aquí una primera zona de soporte en los 2,37, 2,38 y después ya en los comentados 1,86. ¿Qué es lo que no me gusta de esta acción? Que está teniendo muy mal comportamiento relativo. Está cayendo mientras las bolsas lo que están haciendo este año es subir. Ahora, si me dibujo aquí un rectángulo, un doble suelo o algún tipo de estructura, bueno, se podría intentar incorporar a cartera de nuevo. Nos vamos a la siguiente, una acción muy conocida, Domino's Pizza, que había perdido una zona de soporte muy importante, esta zona sombreada amarilla, sin embargo fue perder esta zona y aquí te activa una pequeña figura de doble suelo. A partir de ahí subidas, pero no fue capaz de girar la media al alza. Primera zona de soporte, por tanto, zona de los $300.
Primera zona de resistencia clara, esta directriz azul que viene uniendo máximos, además de los 426,44 dólares. Nos vamos a la siguiente acción, Renalytix, que ha tenido caídas muy importantes. Ahora si ampliamos el zoom, en el corto plazo dio una primera señal de mejoría tras superar esta zona de los 2,23. A partir de ahí tuvo un recorrido alcista, pero la vela que deja el viernes no es demasiado positiva. En caso de que se dé una corrección a la media y a esta antigua zona de resistencia, pues aquí si te deja algo bonito se podría intentar, pero este tipo de acciones con gráficos tan negativos en el medio y largo plazo te tendría que dejar una estructura muy clara para intentar algún tipo de estrategia, por lo menos bajo mi punto de vista. Ahora nos vamos a una española, Laboratorio Rovi. Me habéis pedido varias del IBEX, no voy a analizar todas porque las analicé ya la semana pasada y las vamos a analizar la siguiente semana, pero sí traigo Laboratorio Rovi porque recientemente ha activado objetivo alcista, objetivo tras superar la zona de resistencia que comentamos, esta zona de los 38,30. Tras superar esta zona, todo indica que va a dirigirse a testear la siguiente zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla entre los 41,20 euros. Zona de soporte importante, esta zona de los 33,90. Nos vamos a la siguiente acción, Expedia, una acción que estaría ahora mismo en zona de resistencia, zona de este antiguo máximo y zona de este antiguo hueco bajista, y además ya estaría entrando en sobrecompra, niveles de RSI en 75. Como positivo es que ha superado la zona de la media de 200 sesiones, veremos si en una futura corrección esta zona de la media empieza a funcionar de soporte. Un posible escenario sería que corrigiese hasta aquí y que después formase un segundo hombro de un posible hombro-cabeza-hombro invertido. Este es solo un escenario que podría darse, otro sería que superara ya con claridad esta zona de resistencia, con lo cual mejoraría su aspecto técnico. En este escenario ya estaría alejado de la zona de la media de 200 sesiones, que sería la primera zona de soporte importante. Respecto al oro, pocas novedades durante esta semana. Ya hemos comentado que había cumplido ya todos los objetivos alcistas propuestos. Ahora el tema es que ya los soportes empiezan a estar alejados. El primer posible nivel a vigilar serían los 1836, los 1719 y la zona de la media de 200 sesiones, que ya está en fase ascendente. Si nos vamos a la plata, después de superar esta zona sombreada, se vino a testearla y a partir de ahí subidas. ¿Subidas hasta dónde? Bueno, pues de momento hasta la directriz bajista principal, aquí señalada con una doble paralela roja. Primer nivel de soporte los 22,74 y después ya los 22,19. Respecto al petróleo Brent, tenemos aquí el gráfico horario donde vemos que de momento se ha parado la subida en el entorno de los 88,90 y ahora en caso de perder esta zona de mínimos en los 85,40 estaría activando objetivo por doble techo. Después ya el siguiente nivel de soporte estaría en los 83,83. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.